La naturaleza de los depredadores. Capítulo 110. Asunto de transcripción de memoria, Capitán Zoblin, Comando de Flota de las Naciones Unidas. Fecha, hora humana estandarizada, 15 de diciembre de 2136. Hubo 3 nuevas incorporaciones a nuestro personal cuando salimos de Sigis. La flota de la ONU se enteró de una incursión en Benlil Prime, junto con todas las demás razas aliadas. El mundo natal de la República Benlil era tan valioso para ellos como una de sus propias colonias. La humanidad no pudo debilitar la fuerza de Sol, pero asignaron todos los recursos que pudieron. Sus aliados originales iban a tener asignados a sus fortificaciones todos los barcos libres con un arma atada. Se esperaba que fuera una misión silenciosa, que garantizara que el sistema Benlil fuera impenetrable. A la tripulación se le permitió tomar licencia en tierra en la superficie del mundo natal, aunque se esperaba que nos quedáramos para poder regresar a la nave dentro de una hora si era necesario. Muchos humanos estaban llenos de entusiasmo por ver un planeta alienígena, incluidos Marcel y Tyler. Slanek, Onzo y los Tillfish se habían ido con ellos. Los insectoides en cuestión eran Birla y Birnat, 2 de los nuevos pasajeros del buque de guerra de Monaghan. Marcel se había enterado del arrebato del niño Tillfish y habló con el capitán. Las Naciones Unidas podrían llevar al niño obsesionado con el Homa a Benlil Prime, donde podría interactuar con refugiados terrestres en un entorno controlado. A la general Birla no le había entusiasmado la propuesta, pero sus objeciones quedaron en silencio cuando los humanos susurraron algo sobre un examen de detección de enfermedades de depredadores. Sospecho que las Naciones Unidas tal vez quieran darle a Birla una recepción diplomática adecuada aquí. Ella fue la única votante de Tillfish en contra de la aniquilación de la Tierra. Pero las incorporaciones de Tillfish a la tripulación no eran de mi incumbencia. El tercer y último nombre nuevo en nuestro registro fue una humana llamada Kiara Bari. La recogimos en un puesto fronterizo de Benlil. La Tierra había asignado un terapeuta residente a la nave, debido a los factores estresantes y los problemas de adaptación que había enfrentado nuestra nave. Recordé las súplicas de Marcel y Tyler para que buscara ayuda, así que, con dudas, me inscribí en una cita hoy. Esto significó que yo era uno de los pocos elegidos que permanecieron a bordo del barco, mientras otros exploraban Benlil Prime. Samantha también se quedó aquí, para llorar sola. Mientras tanto, Carlos se había ido corriendo a un bar con unos soldados alborotadores. No estaba en condiciones de hacer alboroto en la capital, así que me compadecí de Sam, que había perdido a su familia. De todos modos, era poco probable que tuviera la oportunidad de consultar a un profesional sobre mis problemas, fuera del tiempo de inactividad. Sin embargo, mientras viajaba a la oficina de Kiara, mi estómago se retorcía en un nudo. No es que no supiera cómo se trataban las enfermedades de los depredadores. Por mucho que deseara curarme de mi trastorno mental, la idea de someterme a remedios dolorosos me asustaba. Un caso grave como el mío requeriría soluciones más graves. Las personas que fueron enviadas a correccionales tampoco regresaron igual. Marcel quería que hicieras esto. Es importante buscar ayuda para no lastimar a nadie más, me animé. Incluso si tus engranajes no giran tan rápido después, es un pequeño sacrificio aplastar tus impulsos. Mis garras golpearon la puerta del doctor Pari y lo que quedaba de mi columna se erizó. El hecho es que este estado actual de existencia no me trajo más que miseria y autodesprecio. Fue una cobardía no enfrentar mi lado depredador, así que no debería faltarme el coraje de recibir este tratamiento para el trastorno de estrés postraumático, que mencionó Tyler. Si el humano de pelo rubio afirmaba que su especie tenía un enfoque eficaz, me inclinaba a creerle. Los Terran tenían conocimientos de medicina, al contrario de la perorata de Sarn. «Adelante», gritó una voz alegre. Me obligué a entrar y contemplar la habitación. Un depredador estaba vestido con pieles de civil, recostado en un gran sillón. Su tono de piel sepia era un color que también se veía en el pelaje de Gojid, y su cabello negro azabache descansaba sobre sus hombros en complejas trenzas. Una cálida sonrisa apareció en su rostro, como si fuera indiferente a la naturaleza peligrosa de sus pacientes. Mi mirada se empapó del resto de mi entorno y la confusión se apoderó de mí. Todo lo que vi fue una pequeña estantería y un escritorio, en la pared del fondo. Kiara estaba señalando un sofá de tamaño humano, que estaba completo con almohadas. Me quedé estupefacto al ver que parecía desarmada,
no había ataduras atadas al sofá ni sedantes sobre la mesa. Todo lo que pude ver fue un portapapeles en sus manos y una caja de pañuelos sobre la mesa. ¿Dónde están los escáneres cerebrales y las máquinas de electroshock? Hola, doctor. Este profesional médico estaba separado del médico del barco. Ella era la más cercana a lo que llamábamos un identificador de comportamiento extraño. Era divertido que incluso los depredadores necesitaran tal ocupación para mantener civilizada su sociedad. ¿Qué? ¿Qué necesitas que haga? Los ojos binoculares de Kiara se dirigieron hacia mí. Siéntate en el sofá, Soblin. Te estaba esperando. Bueno, estoy sentado y te prometo que no me resistiré a cualquier cosa que tengas que hacer. Yo, quiero mejorar y ser una parte adecuada de la manada. Lo que necesito hacer. Estás aquí para hablar conmigo sobre cualquier tema con el que te sientas cómodo. Sí, pero después. ¿Qué crees que haré después? Eres el primer paciente extraterrestre que he tenido y parece que muchos miembros de la tripulación no terrestre tienen miedo de hablar conmigo. El estigma en torno a la salud mental se ha ido desvaneciendo en la Tierra durante el último siglo, por lo que puedo asegurarles que los humanos no verán la búsqueda de ayuda como un signo de debilidad. Lo sé, mis amigos terrestres me animaron a venir aquí. Es excelente escuchar eso. Estoy aquí como un recurso, un puente entre los extraterrestres y la humanidad en nuestra empresa conjunta. Por favor, explica cuál es el problema percibido, Soblin, para que pueda comenzar a abordarlo en mi divulgación. No quiero que otros no terrestres me vean como alguien a quien deben evitar. Respiré temblorosamente. Todos sabemos que su trabajo es necesario, pero si le diagnostican una enfermedad de depredador en etapa avanzada. Pocas personas quieren ser encarceladas, electrocutadas o esterilizadas. Los efectos secundarios de los medicamentos, incluso en casos leves, son debilitantes. Además, cuando se conozca el diagnóstico, quedará excluido de la sociedad y del empleo. Lo sé y sigo aquí porque no puedo vivir así. La mandíbula de la doctora Bari se aflojó, lo que inmediatamente no logró ocultar su sorpresa. Sus ojos se abrieron mientras una mezcla de horror e indignación llenaba sus pupilas. La humana tardó varios segundos en ordenar sus pensamientos y me obligué a mantener su mirada. Incluso un depredador debe desear estar armado con un loco autodiagnosticado. Quizás estaba molesta porque había pasado desapercibida durante tanto tiempo. Estoy anonadado. Ese tratamiento de la salud mental es de alguna manera más atroz que nuestros métodos en la época medieval, dijo Kiara. En primer lugar, puedo garantizar que ningún ser humano aplicará electroshocks ni esterilizará a nadie aquí. El único caso en el que serías encarcelado es si expresas una amenaza inmediata contra ti mismo o contra otros. Me mordí las garras con ansiedad. Entiendo. Si tengo una enfermedad de depredador, soy una amenaza para la manada. Y me eliminarán, como debería ser. No eliminamos a los enfermos mentales del rebaño. Por amenaza directa me refiero a indicar una clara intención de dañar a alguien. Ese es el único momento en el que se alertaría a las autoridades. De lo contrario, todo lo que digas es confidencial. Si hablará con alguien fuera de estos muros sobre tus sesiones, perdería mi licencia. Ninguna de las palabras de hoy será compartida. No entiendo. ¿Por qué perderías tu licencia? ¿Están los humanos lo suficientemente locos como para no advertir a la gente sobre los desviados? Mi objetivo es ayudarte a comprenderte a ti mismo y encontrar formas saludables de abordar tus sentimientos. Y el hecho de que alguien no experimente el mundo de la misma manera que nosotros no lo convierte en una amenaza. Eso no significa que merezcan ser expulsados sin un salvavidas. Pero los pacientes con enfermedades depredadoras atacan a las personas. Un número muy reducido de enfermos mentales son violentos, Soblin. La salud mental es más complicada que clasificar una afección como enfermedad de depredador o como enfermedad de no depredador. Así que solo vamos a hablar y nada más. Y esto mágicamente va a hacer que mi enfermedad desaparezca, ¿verdad? Hablaremos. Cualquier diagnóstico realizado es para que usted comprenda mejor cómo funciona su cerebro. Puedo recomendarle que busque una evaluación médica, si creo que es lo mejor para usted. Sin embargo, esto sería solo para abordar desequilibrios neuroquímicos específicos. Resoplé para mis adentros, incapaz de creer la ineficacia de esta terapia. Pensar que Kiara Bari era una profesional médica autorizada, por desempeñar las funciones de presentadora de un programa de entrevistas. ¡Qué desperdicio de educación superior!
¿Cómo determinaría que tenía un desequilibrio neuroquímico, sin ninguna tecnología de prueba? Nunca conseguiré curar mi depredación. Tyler y Marcel creen que puedo sacarlo de mi sistema. Estúpidos depredadores. Uno pensaría que una especie violenta como los humanos tendría la importancia de detectar valores atípicos. Escuché el discurso del Dr. Parry, quien calificó la salud mental como un tema complejo. Si un cierto número de pacientes estaban destinados a ser violentos, ¿cómo podía la conciencia de un terrano permitirles no tomar medidas preventivas? No había nada complicado en permitir que gente enferma deambulara entre la manada. Podría haber humanos enfermos entre esta tripulación, y Kiara afirmó que no nos avisaría en absoluto. No entendía cómo los Terran sin enfermedades de depredadores aceptaban los peligros entre ellos. Tuvimos que animarlos a que se tomaran más en serio las enfermedades mentales y las erradicaran a una edad temprana. Habría protestas públicas una vez que el público de la Tierra se diera cuenta de que estaban expuestos a individuos retorcidos. No podía esperar a salir de esta oficina y burlarme de la ciencia absurda con Sam. La terapeuta se aclaró la garganta. Puedo sentir que eres escéptico, Soblin. Necesito que te tomes en serio nuestras sesiones y que confíes en mí para ayudarte. Puedes darle una oportunidad a nuestros métodos. Seguro, lo que sea. No necesitaba avisarle a la humana sobre mis planes, ni ridiculizar toda su práctica. Me inscribí para esto. Me dijiste desde el principio que ya no puedes vivir así. Elogio su valentía al buscar ayuda y puedo prometerle que alcanzará una comprensión más profunda de quién es usted como persona. Si se me permite preguntar, ¿qué le hace pensar que tiene una enfermedad de los depredadores? Me alegré de lastimar a Marcel Fraser. El único momento en el que me siento feliz es cuando mato a un Arxur. Soy violento, imprudente y lleno de odio. Me encantaría saber más sobre los detalles de tus emociones. ¿De dónde sugerirías que provienen esos sentimientos? Aún no me encierras. Acabo de admitir mis tendencias violentas. Y lo bien que se sentía, en ese momento, torturar a un humano inocente. Apretando los dientes, decidí contarle a Kiara una pequeña cantidad. Los depredadores me dan repugnancia, sin ofender. Han pasado años. Los Gohits estaban defendiéndose de un asalto brutal y yo era el capitán de un barco. Nuestra defensa iba mal, hasta el ataque desesperado por el que soy famoso. Justo antes de que los ahuyentáramos, estaba en una llamada para desearle buenas noches a mi hija, cuando los barcos de Arxur llegaron a nuestro vecindario. Por alguna razón, comencé a contar todo sobre mi pasado de manera divagante. Kiara me avisaba cada vez que se me acababan las palabras y tomaba notas en un portapapeles. El humano no desalentó el libre flujo de lágrimas, me avergonzaba cómo se desbordaban con cada palabra. La caja de pañuelos fue útil, pero por alguna razón, no podía dejar de hablar abiertamente sobre los temas dolorosos. Pasó una cantidad significativa de tiempo mientras contaba la muerte de mi familia. La historia se extendió desde mi cargo de suicidio hasta el funeral. El astuto terapeuta se dio cuenta de mis sentimientos de culpa por la fallida defensa de la cuna. El Terran fue paciente cuando me puse histérico, incapaz de hablar durante minutos. Luego me convenció para que evocara buenos recuerdos de mi familia, incluido el día en que nació mi hija Hania. Hablamos de cómo quería que el Arxur sufriera como yo y cómo me encontré con el patrullero de Marcel. Cada día que pasaba mirándolo a los ojos, recordaba cada detalle sangriento, mientras mi hija era destrozada. La idea de que los humanos estuvieran conspirando contra los Benlil me enfureció, la información de Sarn me convenció de que eran una raza malvada. Mientras tanto, mi propio primer oficial estaba siendo embelesado por el monstruo. Fue inaceptable. Tuve que matar a Marcel. Lo quería fuera de mi barco, porque pensé que su sed de sangre lo definía. Kiara no se inmutó mientras le contaba mis actos atroces. Ella me permitió hablar sobre la primera evidencia que vi de empatía humana en los puestos fronterizos. El terapeuta escuchó asintiendo tranquilamente, mientras yo le contaba el horror de ver demolido mi mundo natal. Mi ignorancia de la verdadera naturaleza de la humanidad causó esa tragedia. Ante la evidencia en video de terranos muriendo por nuestros civiles, no pude ocultar el hecho de que podían sentirse como nosotros. Después de que esa última palabra salió de mi boca, abracé un fajo de pañuelos contra mi nariz mocosa. Quizás entendió la pérdida de la cuna, dado el inmerecido ataque a la tierra.
Sin embargo, no había duda de que yo había condenado nuestra raza. Eso fue sin siquiera abordar el tema de la revelación de Silani, que nuestra especie era depredadora de nosotros mismos. Kiara ya había perdido suficiente tiempo escuchándome sollozar encima de mí. Dejé caer los hombros y esperé su juicio. Gracias por compartir eso conmigo, dijo el humano. No puedo imaginar lo difícil que ha sido tener todo esto en el pecho y lidiar solo con una pérdida tan horrible. Lo siento. Mi cabeza se levantó de golpe. Lo sientes. Simplemente te dejé mis problemas encima. Tú no hiciste tal cosa. Las intensas reacciones emocionales que usted describe, así como los flashbacks y la depresión, encajan con el trastorno de estrés postraumático. Lo que eso significa. En situaciones graves, el trauma puede provocar cambios duraderos en el cerebro. Te quedas atrapado en ese momento. Hay medidas que podemos tomar para mitigar sus síntomas, incluida la terapia cognitivo-conductual y la terapia de exposición gradual. No entiendo. No es necesario. Ya hemos pasado nuestro tiempo, pero este fue un primer paso importante. Hiciste un gran trabajo abriéndote a mí. Me gustaría que volvieras mañana para que podamos continuar esta conversación. Supongo que puedo. Tú, eres un oyente poderoso. Los humanos son muy atentos, con tus ojos y todo. La terapeuta dejó sus notas sobre la mesa y me acompañó hasta la puerta. Me sentí un poquito más fácil respirar después de haber compartido mi viaje con alguien sin juzgarme. Esta etiqueta de TEPT, que había escuchado una vez más, fue un malentendido humano. Sabíamos que el trauma solo podía provocar la aparición rápida de problemas subyacentes. Pero le debía a Marcel continuar con estos tratamientos parlantes. Marcel no habría sugerido esto si no pensara que podría ayudar, así que hay que darle una buena sacudida. Además, Kiara parece una persona bastante agradable. Simplemente equivocada. La doctora Bari frunció los labios. Antes de que te vayas, Soblin, algo que dijiste sobre Marcel me llamó la atención. ¿Qué quieres decir con su sed de sangre? ¿Exhibió rasgos o comportamiento violento? No, nunca, respondí apresuradamente. Solo me refiero a tus instintos depredadores naturales. De hecho, es sorprendente que tu empatía lo suprima, sin falta. Ya sabes, el susurro en tu cerebro de comernos, cuando tengas hambre. Tu deseo de matar cosas cuando las miras. Le ruego me disculpe, no tenemos tales inclinaciones como usted detalló. ¿Es eso lo que crees que pasa por mi mente cuando te miro? Está bien, no te juzgo por eso, sé que no puedes evitarlo. Escúchame, les digo que esos instintos depredadores no existen, no hay nada que reprimir. Busque las pruebas de empatía de Benlil y vea cómo reaccionamos ante las criaturas que sufrían. ¿Alguna vez has visto a los humanos reaccionar ante la sangre y el ensañamiento? Mordisqué mis garras y animé a mi cerebro a reflexionar sobre la pregunta. En mi primera misión, cuando el ejército de la ONU liberó a los Gojits de ese barco ganadero de Arksur, varios soldados vomitaron. La vista de los cadáveres de Gojit dejó a Carlos pálido de disgusto. Pensé que la aversión al gore era extraña en ese momento. La sangre no los había atraído, aunque más tarde me pregunté si sus propios apetitos no deseados los repelían. Los humanos estaban vomitando en los barcos de ganado, respondí. Kiara asintió para dar énfasis. Esa es la respuesta normal. Se nos puede entrenar para matar, pero nuestra reacción natural es entristecernos ante una criatura que sufre. Luchar por apretar el gatillo de cualquier cosa que consideremos una persona. Incluso los soldados entrenados a menudo no pueden disparar a otro ser humano, a fin de cuentas. ¿En serio me estás diciendo que no hay ni la más mínima parte de ti que se sienta atraída por la muerte? De nada, no solo miramos a un animal y queremos matarlo. Puedo garantizar que la idea de dañar a Slanek nunca cruzó por la mente de Marcel. Ya veo, doctor. Tyler me dijo que los humanos eran agresivos, así que pensé. Se nos puede enojar y no siempre somos sensatos y cooperativos. Eso no significa que nos guste matar. ¿Lo entiendes? Sí, creo que sí. Bien, te veré mañana, Soblin. Ah, y si decides compartir algo de esto, serías tan amable de hacer correr la voz de que no estoy torturando a nadie. Estoy aquí para escuchar a cualquier miembro del barco que lo necesite. Bueno, haré correr la voz de que he oído que solo charlas con la gente. Mi mente estaba dando vueltas cuando salí de la oficina del terapeuta.
Los humanos no tenían motivos para mentir sobre sus instintos cuando habían confesado sus sentimientos más oscuros. Me costó creer que a los depredadores en toda regla les gustara matar menos que a mí, pero la evidencia respaldaba esa afirmación. Había tantas cosas sobre los terrícolas que no entendía. Quedaba por ver si estas sesiones ofrecían algún beneficio, pero decidí volver por unos días. ¿Qué más iba a hacer mientras estábamos atracados en Belle-Île Prime? Sería bueno tener un confidente, y si su tratamiento de conversación con las manos surtiera algún efecto, ese milagro sería una grata sorpresa.